Es una lista que publica Gonzalo Imiop, que es abogado de la ONG, vicepresidente de la ONG Foro Penal, que es la que viene difundiendo durante todos estos años la cantidad de personas que están detenidas ilegalmente allí en Venezuela, Rubén. Ahí tenés la publicación en su cuenta oficial. A ver si repasamos, si la podemos volver arriba de nuevo. Ahí está, repasemos. Son 3 alemanes, Sí. un americano, un americano venezolano, argentinos 2 argentinos, 3 sería, porque hay Porque 2 es un argentinos y un ayer argentino Natalia venezolano. nos contaba el caso de otro argentino más que estaba también detenido sin proceso alguno Son por 3 el régimen, argentinos, claro, entonces. diciendo que eran 3, no solamente 2. Un checo, un chipriota venezolano, 10 Sí. colombianos. Bueno, te digo que colombianos venezolanos y español venezolanos son los números más elevados. Sí. Un cubano. Hay españoles venezolanos 17. Sí, Es una locura. ese es el Esto número una más locura. elevado Es una locura. de toda la lista, que suman un total de 87 personas detenidas. Nacionalidad y número de extranjeros o venezolanos con otras nacionalidades que se mantienen al día de hoy arbitrariamente detenidos, publica esta ONG denominada Foro Penal. Hay un iraní irlandés. Hay curiosidades, digo, ¿no? Por eso, perdón que lo lea, Sí. vais salteando porque es lo que más me Pakistaní. llama. Un pakistaní. Sí. Polaco ucraniano, Ucraniano. tenés uno rumano, 2 ucranianos. Uno de los datos que comentaban hoy por la mañana era que los 11 presos políticos liberados, si se tiene en cuenta la totalidad de las personas detenidas de forma arbitraria por el régimen chavista, representaba menos del 1%. Porque a esta lista que ven aquí de extranjeros hay que sumarle cerca de 800 venezolanos detenidos de forma clandestina. Vamos a otro urgente. Donald Trump subiendo al helicóptero en este momento. Salió de Washington. Ahí lo están recibiendo. Baja el helicóptero y se está subiendo si no me equivoco, está subiendo al Air Force One, al avión presidencial. Un día más que activo tuvo hoy Donald Trump en cuanto a demostración de poder. Lo veíamos al principio del programa con esta muestra con esta reunión que tuvo con las empresas petroleras. Ese no es el 747 del Air Force One, ese es otro avión de la flota presidencial. No sé, cuando vimos la escalera no se veía, Sí, después- ese avión es un 767, es otro, no es el Air Force One. Vale, de todas maneras, este Sí, avión se es transforma parte en de Air la Force One. flota. Se transforma en Air Force One cuando el presidente Exacto. lo aborda, pero no es el avión que estamos acostumbrados, no es el avión número 1 de la flota Sí, presidencial. me Que no hay parece uno que- solo, son varios, Sí. son varios iguales. Me parece que hay un par de sucesos que hay que entender de este día, al menos para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Lo que veamos con lo que abrimos este programa, Rubén, que tiene que ver con esa conferencia de prensa con los principales CEOs, presidentes de las empresas petroleras, así esa imagen que ustedes tienen que ocurrió hace unas horas, todos convalidando el accionar de Donald Trump a la hora de intervenir Venezuela, de capturar a Nicolás Maduro y de abrir ahora el negocio petrolero hidrocarburífero para las grandes empresas. Junto con eso, la primera comitiva diplomática de Estados Unidos que llegó a Caracas para comenzar a analizar qué tan viable es la posibilidad de reabrir la embajada estadounidense en suelo venezolano. También como una suerte de terreno neutral, no sé si es la mejor expresión, para todas aquellas liberaciones que se vayan dando. Por ejemplo, lo decíamos, Rubén, si se llega a liberar a Nahuel Gallo, ¿a dónde va a ir? Siendo que no hay allí embajada argentina. Bueno, todo esto convivió en esta jornada del día viernes. Bueno, para el presidente de hay una Estados noticia Unidos. de hoy que están dando, confirmando todos los medios. Se había anunciado ayer y ahora la están confirmando, y es que
el propio Donald Trump confirmó hoy que Corina Machado va a viajar a los Estados Sí. Unidos la próxima semana. Y que le encantaría reunirse con ella. Con dijo. ella y que ella le lleve el Premio Nobel de la Paz. Claro, bueno. Ese era recordemos que ese premio lo quería él. Sí, Obvio. En A esta ver, el Washington Post a principio de esta semana contó que uno de los motivos del rechazo de Donald Trump a María Corina Machado es que ella se tendría, según la visión de Trump, que tendría que haber entregado el Premio Nobel de la Paz que recibió a él. Ahora, una de las cuestiones que me apuntaban fuentes del Departamento de Estado es que el motivo detrás de la reapertura o iniciar el procedimiento de la reapertura de la embajada en Caracas va en línea también con tener un sistema de control por fuera de lo que es o lo que puede ser cualquier tipo de operativo militar, ¿no? Es como una forma de decir, mira, nosotros estamos aquí, ya hicimos nuestra incursión, ahora también tenemos la vía diplomática. Les cuento algunas de las particularidades también de la conferencia de prensa. Vamos a recordar algunas cuestiones de esta conferencia de prensa de hoy, muy interesante, donde Donald Trump primero empezó hablando él y después en un momento, y nosotros lo mostramos cuando mostramos perdón la redundancia, la mesa completa, esa mesa en herradura completa, hizo una demostración de poder impresionante con todas las cabezas y los CEOs de las empresas petroleras norteamericanas y extranjeras que operan en los Estados Unidos e invierten en Estados Unidos. Pero además, él abre en ese momento la ronda para que se presenten los empresarios y uno a uno no solo fueron presentándose, sino que públicamente dieron su apoyo y su agradecimiento a Donald Trump por las medidas adoptadas en relación a Venezuela, que les va a permitir operar en este país que tiene una de las principales reservas de petróleo. Les digo una frase que va a marcar también, está marcando un camino de las que Donald Trump dijo hoy durante esta conferencia de prensa que estamos viendo el video allí. Estamos abiertos a hacer negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera. Allí, estamos diciendo en Venezuela o en Estados Unidos. Rusia puede obtener de nosotros todo el petróleo que necesiten. Y largó un desafío bien al estilo de Trump, que dijo, bueno, si ellos estaban tan interesados en el petróleo, Moscú y Pekín lo hubieran hecho antes que nosotros, lo hubieran hecho primero. Hablando y ratificando de que está dispuesto a tomar el control de todas las ventas del petróleo venezolano. Es que creo que lo contamos aquí el lunes. Uno de los motivos por los cuales rápidamente Chevron volvió a tener actividad en Venezuela era justamente oficiar como intermediario en las operaciones que hacía China, Rusia, y te puedo agregar algunos que otros países de Medio Oriente con Venezuela. O sea, es decir, mirá que ahora no se lo vas a comprar a él, me lo vas a comprar a mí y el precio lo voy a terminar estipulando yo. Bueno, hay mucha información que está partiendo de esta conferencia de prensa y de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hay muchas versiones, se está hablando también en este momento de detalles que se están conociendo de la noche en la que Nicolás Maduro salió, a la fuerza obviamente, de Venezuela, de una intermediación previa que hubo del Vaticano que no terminó de tener un final que fuera aceptado por las partes porque en parte los Estados Unidos habían rechazado el plan. Pero también hoy habló Javier Milei. Los invito, si quieren, en un reportaje que le da Javier Milei a la CNN, donde habló obviamente del tema Venezuela y de la perspectiva que tiene sobre Latinoamérica. Si quieren, repasamos un tramo de ese reportaje. No lo llamaría invasión, lo llamaría liberación. El régimen de Maduro, digamos, es a América Latina hoy lo que fue Cuba, el castrismo en los 70. Básicamente el socialismo del siglo XXI intenta instalar el comunismo desde la vía democrática, pero por la propia dinámica que llevan estos regímenes terminan en situaciones totalitarias. En el caso de Maduro es un dictador y está vinculado al narcotráfico y además ha contaminado el continente con espías, con actos subversivos y que han, digamos, trabajado en contra de gobiernos con signos distintos al socialismo del siglo XXI. Por eso también a países alineados con el socialismo del siglo XXI, que son financiados
por este narcoterrorista asesino, después no lo quieren condenar. Yo estoy de acuerdo con que Estados Unidos avance y si necesitan de mi apoyo lo va a tener. ¿Por qué? Porque es un régimen dictatorial narcoterrorista que ha infectado a todo el continente, inyectando dinero para generar problemas en todos aquellos gobiernos que no responden al socialismo del siglo XXI. Más claro de Chile agua. Es la parte donde yo digo que estaba medio enojado. Se ve que no le gustó la pregunta. No, bueno, pero también además... El tema lo Sí, apasiona. su interlocutor Quizás en el realidad. interlocutor me parece que era el tema. Pero bueno, un periodista. Dejémoslo ahí. A ver, les cuento que también hubo posteo hoy de Peter Lamelas, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina. Y nos lo trae la señora Lucía Salinas. Ahí lo tienen en pantalla. Estoy orgulloso de nuestra cooperación con @JMilei, Javier Milei, el presidente de la Nación, y su agenda de reformas. Estados Unidos seguirá apoyando en Argentina para generar confianza, atraer inversiones y fomentar el crecimiento a largo plazo. Bueno, allí la versión en su cuenta también en inglés. El embajador Peter Lamelas en un día en el que también recibió apoyo desde el Tesoro, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el gobierno de la Nación, a través de esta información que dio a conocer al Banco Central, que fue la cancelación de esos 2.500 millones de dólares. Recordemos que hoy también hubo mucho movimiento con relación al tema de el poder de policía que está ejerciendo los Estados Unidos sobre los buques que salen, intercepta, que captura en realidad. Que salen de Venezuela, que captura con buques petroleros. Hoy incautó otro buque, ya les voy a dar el nombre aquí, el buque Vela 1, si no me estoy equivocando. No, perdón, el Vela 1 fue antes. Sí. Después vino el Sofía. Olina no es el de hoy. Y el de hoy es el Olina, perdón. El Olina, Vela sí. 1 fue el primero, Sofía después y ahora el Olina. Olina y Sofía, que son dos buques cisternas. Exactamente. Pero también, ¿por qué lo quería mencionar esto? Porque además de lo que sucedió hoy en el Caribe con este buque, también la conferencia de prensa, lo marcábamos, ¿te acordás, Lucía, al principio del programa? Trump le puso especial énfasis. Yo creo que estas lecturas hay que empezar a tenerlas muy finitas, porque obviamente estamos en un momento de nuevas formas en las relaciones internacionales, en cómo fue el episodio de la interceptación del buque petrolero ruso, que en realidad no tenía petróleo, pero específicamente me gustaría recordar cuando él hace una mención diciendo que en realidad Rusia no intentó defenderlo al buque, después de 24 horas donde hubo mucho nerviosismo sobre la posibilidad de que hubiera un submarino ruso que estaba custodiando el buque, y desmintió de eso totalmente Trump. Además, lo que confirma fueron como las primeras versiones, que era que no hubo ningún tipo de resistencia cuando capturan ese buque que llevaba bandera rusa. Es un poco lo que hoy ya deja entrever más firmemente Donald Trump en esa conferencia de prensa. Ya que hablamos de Rusia, Donald Trump en ese momento hace como una especie de alarde de poder diciendo que al que había que tenerle miedo era él, no a Putin. Bueno, igual se llevan bastante bien Trump y Putin, Sí, ¿no? pero juegan a las cartas con los ojos vendados. Claro, bueno, todavía no conocemos, los alcances que tuvieron los acuerdos que rubricaron en Alaska y que siguen siendo de a cuentagotas. Nos vamos enterando de algunas cuestiones, ¿no? En tema de Ucrania, en tema de Venezuela. Hay que ver también cómo se sigue desarrollando. Recordad cuando habíamos mostrado el tuit del embajador y de Scott Bessent, algo que también se empezó a reactivar, y una señal es eso, son los canales informales de diplomacia entre la Argentina y los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que el cierre del 2026, ese tipo de comunicación había entrado un poquito en crisis, había quedado relegada? La administración de Milei quería ir básicamente con los canales tradicionales, ya teniendo embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, y el inicio del año trajo nuevamente que se reactiven esas conversaciones, y se ve eso en el apoyo que da Bessent hoy temprano, también en el tuit del embajador, y te diría, además, en la aceptación
del gobierno norteamericano del cambio de postura diplomática de la Argentina en torno a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y su participación Porque en la transición. a la luz de lo que esto los invito a razonarlo, ¿no? A la luz de lo que está pasando ahora y del desarrollo, nos hemos olvidado de lo que, digamos, os parece increíble pensar en lo que pasó en la Embajada Argentina en Caracas. El año pasado. Porque Argentina tuvo una actitud muy valiente en Venezuela, esto hay que decirlo y hay que reconocerlo. Claro. Refugiando en la embajada a... 6, ¿no eran? A 6 colaboradores de la campaña de María Corina Machado. Colaboradores de la campaña de María Corina Machado, 6 miembros de la oposición al gobierno de Maduro, que pasaron lo indecible adentro de cortes de agua, cortes de luz, el acecho y la amenaza de irrumpir en la embajada. Guerra psicológica con música. Guerra psicológica con música. La salida de los diplomáticos argentinos que quedaban custodiando la embajada y la embajada quedando bajo custodia de Brasil. Una negociación que obligó a un acercamiento, la verdad que ahí... Entre Lula y Milei, que era impensado. Pero ahí se demostró que las democracias, que los países democráticos sí son mucho más civilizados, está obvio, pero no quería decir eso, sino que la diplomacia sirve y que es necesaria porque las dos cancillerías, la de Brasil y de Argentina, solucionaron muy bien la situación. Tienen buen diálogo. Itamaraty, la Cancillería Argentina, o el Palacio San Martín, tienen muy buen diálogo y se nota. Pero ahí, digo, sobre todo, cerremos los ojos y pensemos en hace 6 meses, y la verdad que es increíble el cambio. Es increíble. Porque es un cambio geopolítico en la región. Digo, hay algo allí, una construcción del poder de cara a Latinoamérica en la cual se está enfocando Donald Trump, que bien lo explicaba Ronen, nuestro corresponsal allí en Estados Unidos, en la conversación que tuvimos hace unos instantes, y es la elección de Donald Trump de poner a Argentina como modelo para hablarle al resto de la región latinoamericana. Bueno, habrá que ver qué implica eso también. Es que cuando Trump gana las elecciones en 2024, la región era muy adversa para los Estados Unidos y encontró en Javier Milei un referente con quien tener un diálogo. Es más, la relación de Milei y Trump se fue construyendo sobre todo a partir de 2025, porque se daba una particularidad. Trump quizás no tenía un vínculo cotidiano con el presidente argentino, incluso hasta, te diría, el año pasado no tenía una relación de diálogo fluido, pero el entorno de Trump se fue convirtiendo cada vez más fanático de Milei en el buen sentido de la palabra. Y eso hizo que el presidente norteamericano tenga un enfoque distinto hacia el mandatario argentino. Y ahí se empezó a construir esto, insisto, hubo 2 salvatajes de la administración de Trump antes de las elecciones para Milei, La Libertad Avanza, diciendo, bueno, acá yo lo estoy apoyando para que tenga un resultado positivo en los comicios de medio término. Recordemos que esta noche se está produciendo nuevamente una vigilia alrededor, aquí en Buenos Aires, en Venezuela, cerca del Helicoide, en Miami, en Nueva York, en todos los lugares donde hay exiliados venezolanos, sobre cómo continúa el goteo de liberación. Digo goteo porque se ha ido dando con esa cadencia. Sí. El goteo de la liberación de rehenes. Hoy hubo una conversación de exactamente 17 minutos entre 2 personas que no deben pensar para nada igual. Uno es Edmundo González Urrutia, el presidente electo y no asumido y no reconocido su mandato de Venezuela, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Una conversación, todos recordemos la posición que tiene el gobierno de Pedro Sánchez con relación a Venezuela y a muchos otros temas muy complicados. Israel, Irán, la verdad que España no se ha caracterizado por estar en la defensa de los derechos individuales en ese sentido últimamente. No España, que es un maravilloso país, sino su presidente. En esos 17 minutos, claramente, González Urrutia, de acuerdo a lo que dice la información, habló y pidió que la liberación de los presos políticos venezolanos no puede ser selectiva. Tienen que ser todos. Debe ser verificada, sin duda, con libertad plena e incondicional. ¿Y por qué se lo estaba diciendo? Muy corta la comunicación, tampoco que se mató Sánchez en escucharlo mucho. Pero lo que le dijo González Urrutia es: la comunidad internacional y España en particular, escuchen esto, conoce bien la diferencia entre gestos tácticos y compromisos reales con la democracia y el Estado de Derecho. Calculo que le debe haber caído como una patada en el estómago esto
a Sánchez. Pero claramente hay que tener en cuenta, veíamos la lista antes, hay presos políticos en Venezuela de nacionalidad venezolana española, sí, con las dos nacionalidades. Bueno, creo que es importante, se dio la comunicación que estaba prevista, pero fue en tonos bastante duros, muy corta y en tonos bastante duros, y el presidente insisto, entre González Urrutia y el presidente Sánchez. Porque déjame agregarte ahí que González Urrutia, como buena parte de la dirigencia venezolana que participó de los comicios el año pasado, tienen claro que ya hubo otros procesos de liberación de presos políticos, entre comillas, por parte del régimen que terminaron en la nada. Mira, hoy me tocó hablar con la hija de Nélida Sánchez. Yo la verdad no estaba enterado que su hija estaba aquí en Argentina. Nélida Sánchez es quien estuvo encargada de todo lo que fue el operativo de transparencia de parte del comando de campaña de María Corina Machado en las elecciones pasadas. Básicamente es la que ideó el sistema para que tengas las actas de que la oposición mostraba resguardadas y poder tener un contrapeso a lo que el régimen no quería hacer público. Obviamente, Maduro la envió a que la detengan, está detenida en un centro de prisión clandestina y su hija hoy nos contaba en Radio La Red que ya pasó más o menos 3 de estos procesos en donde dicen van a liberar presos, liberan algunos, en línea con esto que le decía Edmundo González Urrutia a Pedro Sánchez de no pueden seguir siendo estos simulacros de liberación de presos, ni que sea una cuestión táctica, tiene que ser algo, ya está, punto final y que todos estén fuera. Son, te diría, por las cifras que tienen, entre extranjeros y venezolanos, 900 los presos políticos que hay en estos momentos en Venezuela.